BGIA Abogados Corporativos cuenta con 15 años de existencia y se dedica a brindar un servicio de calidad al cliente, diferenciándose por su alto compromiso, tecnología y por contar con un grupo de reconocidos profesionales cuya intención es destacarse día a día por su forma diferente de hacer derecho. Siendo nuestra vocación el derecho corporativo, tanto a nivel nacional como internacional, hemos tenido la oportunidad a través de los años de asesorar a empresas de diferentes partes del mundo, tanto en sus transacciones locales como internacionales, financieras, corporativas, de derecho laboral, de compraventas, de fusiones y adquisiciones. Nuestra intención es dar un soporte comercial, no solamente que resuelva problemas y que prevenga conflictos, sino que le ayude al desarrollo económico, financiero y legal de cada empresa que confíe en nosotros. BGIA es esencialmente una corporación jurídica dedicada al derecho corporativo, sin que eso excluya en modo alguno la solución integral de los problemas, tanto corporativos como individuales. Eso implica que nosotros hayamos hecho incursiones tanto en la solución a posteriori de los problemas como en la prevención de los mismos. Es novedoso en el campo del derecho corporativo que un especialista en derecho penal señale los rumbos habituales, los perfiles de la delincuencia, sobre todo de naturaleza económica, y señale a las corporaciones los caminos para evitarla o por lo menos para prevenirla. Nosotros tratamos básicamente de solucionar ese problema dándole énfasis al aspecto criminalístico, al aspecto de política criminal, al aspecto preventivo, tratando de indicar a las corporaciones que buscan nuestros servicios qué deben hacer, qué pueden hacer y qué del todo deben evitar. Tratamos de asesorarlos y con ello dar charlas básicas en materia grafoscópico-comparativa, en materia de evitar la falsificación de documentos, específicamente firmas, seguridad en las empresas en general. Bueno, y aparentemente un rubro que se inicia recientemente en Costa Rica, que es precisamente evitar que todos estos hechos se ejecuten, se lleguen hasta su final. La trayectoria personal mía ha sido siempre de abogado litigante, con excepción de aquellas oportunidades en que he incursionado en la judicatura. Eso implica que mi óptica es de litigante. Hemos iniciado un desarrollo o una proyección para buscar en las empresas una posibilidad de que ellos entiendan cómo deben protegerse ante los delitos más comunes que se generan en el área corporativa. ¿Cómo pueden ser esos? Los fraudes documentales, los fraudes registrales, sobre todo las administraciones fraudulentas a nivel gerencial, a nivel de disposición de bienes, de valores. Y en ese sentido nos hemos abocado precisamente a atender a las empresas dándoles instrumentos de prevención para que puedan aumentar los controles que deben darse a nivel de contabilidad, a nivel de administración de flotillas, para evitar, por ejemplo, las demandas en los accidentes de tránsito. En los casos de fraude documental, las posibilidades de darles un curso básico de grafología para que puedan ellos tener los elementos básicos que les permitan a las empresas poder controlar con mayor posibilidad el hecho de evitar un eventual delito. BGA Abogados Corporativos ha asumido con responsabilidad las funciones legales. Cuando llegamos y atendemos a un cliente, lo primero que hacemos es brindarle confianza.
Y la confianza se brinda no solamente con el conocimiento que pueda tener el profesional, sino dando un consejo, aún en contra de los intereses económicos que pueda generar para el profesional. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, cuando analizamos un caso, prevenimos al cliente el interés, los riesgos que puede tener al momento de abordar o iniciar una causa, o bien los riesgos que puede tener al momento de querer defender una causa. ¿Por qué? Cuando se trata de una víctima, existen elementos básicos en el derecho penal que lamentablemente no nos permiten abordar ese caso desde esa perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que hace BGA? Incorporar a otros abogados, expertos en otras áreas del derecho, para ver y canalizar su planteamiento de una manera que le pueda dar una mayor solución al caso sin tener que abordar el tema de un proceso penal. ¿Cuáles podrían ser? El caso de un arbitraje, el caso de un proceso de conciliación. Siempre tratamos de abordar o bien recomendar definitivamente que no puede proceder con el caso para que no tenga que invertir irresponsablemente en una causa que más bien le va a generar perjuicio. Eso ha sido un norte en el ejercicio profesional de los abogados que integramos BGA, abogados corporativos. El arbitraje no es ni más ni menos que otro proceso, con todos los requisitos de cualquier proceso judicial. Simple y llanamente cambian las reglas en cuanto a quién va a resolver el caso. Las partes ponen en confianza de la resolución del caso a árbitros en lugar de jueces. ¿Cómo elegimos esos árbitros? Bueno, los podemos elegir de acuerdo a un previo convenio entre las partes que a la hora de interpretar un contrato manifiesten en el contrato efectivamente cómo se van a elegir esos árbitros. BGA se adelantó al cambio y promovió la especialización de algunos de los profesionales en dicha materia. Al cliente se le toma desde un inicio, se le va a garantizar su inscripción en el registro respectivo del derecho de propiedad intelectual que esté patentizando o que esté registrando, sino que también se le da un seguimiento y se le prepara al cliente para que tenga los mecanismos necesarios para defender ese derecho y poder hacer efectiva esa tutela. Y eso es lo que nos hace diferentes, porque no somos solamente una firma que se dedica a la inscripción de derechos, sino también le damos el seguimiento al cliente para que pueda tener la garantía de que sus derechos van a ser efectivamente ejercidos y no van a ser vulnerados. Bueno, resulta que el contrato es lo más importante en derecho. Es quizá el punto medular que debería dominar cualquier abogado. Y los abogados no lo dominan, el mercado no lo domina y por supuesto las personas no lo dominan, no tienen por qué. Los especialistas somos los abogados. Y los abogados lamentablemente buscan un machote. El machote es mala palabra en BGA. El machote no existe en BGA. Nosotros damos un servicio único y directo y personalizado a cada necesidad. ¿Por qué razón? Porque nuestra obligación es prevenir el conflicto, es prevenir el problema que va a tener ese cliente. ¿Cómo se previene? Poniendo reglas claras, diciéndole simplemente vamos a empezar en A y vamos a terminar en Z. ¿Qué soluciona eso? Que en lugar de irnos a la corte a pelear 5, 6 años o a un arbitraje a gastar miles de dólares, vamos a resolver todo el problema en una mesa con 2 abogados. El abogado de la parte contraria y nosotros, quienes vamos simplemente a leer el contrato, vamos a determinar cuáles son las condiciones que estaban previamente establecidas y vamos a resolver el problema. Nos vamos a levantar, nos vamos a dar la mano y vamos a seguir nuestras vidas. Y como se hizo bien, es muy posible que en el futuro volvamos a hacer negocios. El derecho contractual, por lo tanto, es trascendental.
El cobro judicial y administrativo como tal se ve muy simple y todo el mercado dice es hacer una demanda, presentarlo y ya está. O bien los que tienen un poquito más de expertise y más fuerza dicen no pasa nada, es agarrar a un policía, irse a una casa, sacarle todos los bienes o bajar a un señor de un carro y quitarle todo lo que tiene o embargar cuentas y ya está. La recuperación no es hacer un buen cobro judicial. A pesar de que nosotros tenemos un 92% de recuperación, es un tema de negociación, es un tema de cómo lograr una protección para nuestros clientes, en el sentido comercial, no en el sentido legal. ¿Por qué? Si yo tengo una empresa y esa empresa está generando trabajo, tengo una determinada cantidad de clientes. Si los clientes dejan de pagarme, tengo que enviarlos a cobro judicial. Si yo les cobro de mala manera, les cobro mal y les quito todos sus bienes, esos clientes ya no van a ser mis clientes. Los clientes no van a volver, porque evidentemente me trataste mal. O sea, a nadie le gusta que le quiten el carro ni que le quiten la casa. Nosotros tenemos una obligación de proteger la relación comercial de nuestros clientes. Los clientes de BG ya saben que en un proceso cobratorio o administrativo no solamente están recuperando su cuenta, están creando una relación comercial con sus propios deudores para que ellos sigan siendo clientes de ellos una vez que normalicen sus créditos. Es un tema de negociación puro y simple. Nosotros contamos, por suerte, con un equipo experto, con un equipo muy preparado. Tenemos mucha gente en ese sentido, tenemos asistentes, estudiantes de Derecho, tenemos personal administrativo, tenemos un call center, tenemos muchas personas abocadas y entrenadas día a día a recuperar cuentas y a crear puentes entre el deudor y el acreedor para que ellos puedan seguir trabajando a futuro. El derecho laboral no debe ser tratado desde una perspectiva casuística, siendo la prevención y capacitación constante las herramientas ideales para anticipar conflictos innecesarios. Nuestros servicios comprenden asesoría permanente, capacitación de personal en materia laboral y de acoso, resolución de conflictos laborales, redacción de contratos y reglamentos, representación en procesos disciplinarios internos y externos, cálculo de prestaciones y embargos salariales y litigio. Nuestra experiencia laboral a nivel internacional nos permite aprovechar las ventajas del derecho comparado en la búsqueda de soluciones reales a las necesidades inmediatas a los empleadores y trabajadores. Lamentablemente, pues se ha manipulado mucho para lo que fue creada la ley de violencia doméstica. Realmente el principio o en lo que se fundamentó fue casualmente en proteger a aquellas mujeres que sufrían de una violencia por parte de su compañero o su cónyuge. Hoy por hoy eso ha cambiado porque no solamente se da violencia en contra de las mujeres, también hay violencia en contra de los hombres, en contra de los hijos, en contra de los abuelos. Entonces no solamente podemos estar hablando de una violencia de pareja y no solamente para mujeres. Ella tiene que recibir un tratamiento. ¿Por qué razón? Porque las mujeres que viven en el círculo de violencia doméstica, como lo dice la palabra, viven en un círculo. Si ellas no reciben una terapia, si ellas no les dan un apoyo efectivo, vuelven a caer en ese círculo. ¿Por qué vuelven a caer en ese círculo? Porque lamentablemente eso no se dio de hoy para mañana, ha sido durante un largo lapso. ¿Y qué ha pasado en ese tiempo? En ese tiempo la persona ha perdido su autoestima, entonces es de una muy baja autoestima. Entonces no creen en ellas mismas. ¿Y qué sucede? Que entonces el agresor regresa a donde está la víctima, que en este caso es esta persona, y la empieza a conquistar de nuevo. Ella no se siente, cree que no es capaz de seguir adelante y entonces ella le vuelve a dar al agresor una nueva oportunidad. Por eso siguen en el ciclo de violencia doméstica y ellas no logran salir de ahí. La única forma para poder salir uno de violencia doméstica es tener un apoyo para lograr salir de ese círculo. Lo primero es que ella esté consciente de interponer las medidas de violencia doméstica, o sea, que tenga esa protección para poder separarse de la persona que la agrede. Ese es el primer paso. El segundo paso es darle ese fortalecimiento a la decisión que ella tomó. ¿Por qué razón? Porque si ella no le dan ese fortalecimiento, ella regresa y perfectamente puede ir a los tribunales sin asesoría del abogado, no pide ayuda para nada, simplemente va a los tribunales y desiste de las medidas.
¿Por qué? Porque no tuvo ese apoyo fundamental que se necesita. Esos son los pasos que son los primeros pasos para poder seguir a dar la violencia doméstica, o sea, para darle seguimiento a un proceso de violencia doméstica. Esa persona tiene que tener mucho apoyo porque eso es muy subjetivo. La persona, si no tiene ese fortalecimiento, ella sencillamente desiste de la violencia, o sea, desiste del proceso, casualmente porque viven sumergidas en un mundo, en un círculo de violencia doméstica. Es ahí donde donde les digo, es muy importante el apoyo que uno como profesional les dé al cliente, en estos casos principalmente. ¿Por qué razón? Porque son personas que están necesitadas de ese apoyo y que se sientan fortalecidas y apoyadas de la decisión que están tomando. Te puedo decir que podemos andar tal vez en un 50, un 60, tal vez al contrario, pueden ser más los hombres agredidos que las mujeres. Bueno, lo primero que hay que saber en el derecho sucesorio y la aplicación de la norma es la simplificación de los trámites. Para una persona o la familia que ha tenido una pérdida, es muy importante realizar un proceso sucesorio ágil, eficaz, rápido y que puedan disponer rápidamente de los bienes y la herencia. De esa forma, las personas pueden vivir su luto de una manera distinta. A uno le corresponde una etapa, la etapa jurídica, la etapa legal. Y en algunas ocasiones las personas lo pueden posponer por sentir que son etapas tediosas. Sin embargo, en nuestra oficina, en nuestro bufete, lo que hemos realizado es un sistema mediante el cual se pueden simplificar los trámites. ¿De qué forma? Bueno, si es un proceso sucesorio testamentario a nivel notarial o no testamentario a nivel notarial, los procesos pueden demorar entre 30 y 45 días. Y si son sucesorios judiciales, sean testamentarios o no, podemos comenzar con un diálogo amistoso entre los herederos para poder ir amalgamando las posiciones de las personas, de manera que no se llegue a un litigio en este sentido. Por eso es que nosotros podemos acompañar a las personas y nuestros clientes así lo han comprendido, que nosotros realizamos el testamento, podemos custodiar ese testamento y además podemos ejecutarlo, ¿verdad? De manera que el cliente puede estar tranquilo, que su voluntad va a estar protegida desde el principio hasta el final. Contamos con un grupo de abogados especializados en la obtención de su estatus migratorio, ya sea en el caso de residir de forma temporal o permanente en Costa Rica. En el área empresarial, nuestros profesionales especializados se encargarán de la tramitología y obtención del estatus migratorio de los representantes y de los empleados de las empresas, quienes son trasladados a residir en Costa Rica en forma temporal o permanente. El derecho educativo es sin duda uno de los derechos fundamentales más importantes del ser humano, principalmente porque le permite a las personas acceder a otro tipo de derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, el derecho a la integridad, el derecho a una vida digna. Una asesoría legal adecuada y experta es trascendental para poder proteger ese derecho. Nuestros profesionales han tenido la oportunidad de asesorar a universidades y colegios alrededor del mundo, tanto en Europa, África, Estados Unidos y toda América Latina. Eso nos da la capacidad suficiente para asesorar a cualquier centro educativo a nivel nacional y, por supuesto, a toda aquella persona que tenga una necesidad en derecho educativo. El secreto del derecho notarial es poder usted redactar siempre una escritura desde cero, desde el principio hasta el final, y saber cuáles son las cláusulas importantes para cada contrato. ¿Por qué? Porque recordemos que el derecho notarial es la voluntad manifiesta de uno de los comparecientes, al menos uno, que debe ser plasmada en un protocolo. Entonces, no solamente es saber que esa voluntad debe estar bien dirigida, sino que además tiene que contener todos los requisitos para no ser impugnada, para no ser anulada.
Permítanos ser su aliado estratégico en la atención de sus requerimientos legales. Con gusto le atenderemos al teléfono 2280-0606 o bien al correo electrónico info@bgacorp.com. También le invitamos a visitar nuestra página en internet www.bgacorp.com.